La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gustavo Rivera Loret de Mola es director ejecutivo de Opciona, esta organización civil que lanzó snahonesto.mx, un tablero digital para vigilar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito nacional y en las 32 entidades federativas. Gustavo, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela, Juan. Saludos a todo su público. Y bueno, pues en primer término, para informarle al público, ¿qué es Opciona? Opciona es una organización de sociedad civil apartidista independiente que se dedica a construir ciudadanía para combatir la corrupción. En concreto, hacemos estudios como Esna Honesto, que ahorita vamos a platicarles un poquito más acerca de qué es, que arrojen información relevante, oportuna y veraz para que la ciudadanía esté al tanto de lo que pasa en el gobierno, participe y sea parte de un cambio que necesita este país. Bien, ahora lanzaron esta plataforma SNA Honesto MX precisamente con la finalidad de que nosotros como ciudadanos estemos al pendiente de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito nacional y en las 32 entidades. Al 7 de mayo, ¿cuál es la situación que guardan las entidades federativas? Porque de acuerdo con el informe de ustedes, entre varios estados, entre ellos Coahuila, no han comenzado siquiera el proceso de reforma de sus constituciones. Así es, Juan, de las 32 entidades, y si agregamos el ámbito nacional también, 33 sistemas que se tienen que implementar, tenemos que en un tercio realmente no se han movido las cosas, entre ellos Coahuila. En 11 estados las cosas todavía están en veremos, en algunos casos sí hay dictámenes que ya por ahí circulan en el Congreso, pero todavía no se han legislado y todavía obviamente no tenemos una reforma constitucional, que es el primer paso para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego tenemos otro tercio de entidades que ya empiezan a registrar avances, es decir, ya se aprobaron reformas constitucionales, pero pues la verdad es que nada más en 7, 8 aproximadamente se aprobó una buena reforma. Tenemos casos muy preocupantes como Jalisco, Morelos, Veracruz, donde se aprobaron reformas constitucionales claramente anticonstitucionales. Quizá el mejor ejemplo es el famoso paquete de impunidad que se aprobó en Veracruz cuando el exgobernador Javier Duarte todavía estaba en el cargo. Y también tenemos algunos casos como pueden ser Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, donde se han aprobado reformas constitucionales que en papel podrían estar bien, pero tienen claras deficiencias. Ahora, el objetivo primordial de Opciona es proporcionar información relevante, oportuna y veraz sobre los avances y rezagos en las reformas y las designaciones necesarias para implementar satisfactoriamente el SNA, el Sistema Nacional Anticorrupción, en todo México. ¿Cuáles se podrían considerar que son los principales avances, pero también los principales rezagos? Bueno, los principales avances sin duda los vemos en Chiapas, Nayarit y Puebla, 3 entidades que ya aprobaron una reforma constitucional satisfactoria y además leyes generales del sistema local anticorrupción, porque cabe mencionar que el primer paso, como decía, es esta reforma a la constitución de cada estado, posteriormente una ley general que tiene que ser equivalente a la ley federal en la materia, y ya posteriormente viene una serie de leyes que se tienen que aprobar para adecuar los marcos normativos de cada una de las instituciones que se va a sentar en esta mesa redonda del Sistema Nacional Anticorrupción y las designaciones. Son esas 3 entidades, Chiapas, Nayarit y Puebla, las que registran mayores avances, y también tenemos otros como Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, que de hecho el jueves nombró ya un fiscal anticorrupción, Nuevo León, también Baja California Sur y Aguascalientes, que ya tienen buenas reformas constitucionales. Y aquí cabe mencionar algo que es muy importante. En Opción hicimos un análisis en diciembre para entender qué tanto la gente sabe o no sabe sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que nos topamos es que no más de un 10% de los mexicanos saben qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, y realmente muy poca gente es la que sabe cómo funciona. Cabe decirle al auditorio, por fines de que entendamos todos de qué se trata, que el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran mesa, por decirlo de alguna manera, con una metáfora, donde se sentarán las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción en México.
y la corrupción en este caso es concebida como un problema sistémico. Entonces el punto de esta mesa es que estas instituciones se coordinen entre sí, compartan información y de esta manera combatan o más bien controlen la corrupción de manera más eficiente. Y hay una buena noticia, que este Sistema Nacional Anticorrupción, y de hecho cada sistema estatal anticorrupción, porque tiene que haber uno en cada entidad, estará encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, que son comités integrados por ciudadanos honorables, personas capacitadas con credenciales académicas y bastante experiencia en el combate a la corrupción, que estarán a cargo de coordinar y de ejecutar los esfuerzos de este sistema. Entonces no es poca cosa. Por primera vez en la historia de México, el combate a la corrupción será una política de Estado y seremos los ciudadanos quienes estaremos a cargo de encabezar este esfuerzo. Ahora, el 18 de julio precisamente vence el plazo legal para que los congresos estatales armonicen sus respectivos marcos normativos con el federal. ¿Serán suficientes 2 meses con 3 días para poder lograrlo en las 32 entidades federativas? Es probable que sí. Ahorita obviamente lo que está pasando, y es el caso de Coahuila muy claramente, es que hay un proceso electoral en 4 entidades y pues los partidos políticos, los gobiernos están concentrados en empujar a sus respectivos candidatos que resulten ganadores. Todo el mundo está esperando a ver los resultados de esta elección y seguramente después de las elecciones del 4 de junio, es decir, ya para el lunes 5 se empezarán a mover las cosas y es muy probable que en un mes sí veamos reformas constitucionales en prácticamente todas las entidades. Ahora, eso no garantiza de ninguna manera que estas reformas sean las necesarias, adecuadas, constitucionales, y seguramente veremos litigios. La Suprema Corte está muy activa resolviéndolos, pero yo creo que sí es muy probable que hagamos aprobación de las reformas constitucionales en todas las entidades para el 18 de julio, incluyendo Coahuila. Gustavo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Escuchándote y además dándole seguimiento a lo que es Opciona y sobre todo en lo que tiene que ver con esta intención de crear un sistema nacional anticorrupción honesto. Se habla mucho de que las leyes son buenas. Desgraciadamente, al momento de la implementación es donde empiezan a fallar. Y hay algo que nos preocupa y es que en la tropicalización del Sistema Nacional Anticorrupción en cada uno de los estados, realmente exista la autonomía entre el gobierno en turno y la creación del sistema en la entidad correspondiente. Te voy a decir por qué, porque hay la sospecha de que quieren meter mano. ¿Cómo blindar? ¿Cómo proteger? ¿Cómo hacer para que realmente exista esta separación y esta autonomía entre quien ostenta el poder y quienes quieren trabajar a favor de un sistema que no sea corrupto? Excelente pregunta, y ahí yo creo que la respuesta es por 2 vías. Número 1, participación ciudadana. De hecho, desde el punto de SNA Honesto, el punto de esta plataforma, de este tablero, es que organizaciones de sociedad civil del ámbito nacional, del ámbito local, tenemos aliados en muchas entidades, demos seguimiento y compartamos información para presionar cuando las reformas que se están aprobando no son las adecuadas. En ese sentido, pues que las organizaciones de sociedad civil estemos muy bien coordinadas, vigilando el proceso. Y en este sentido también, pues es muy, muy importante que todo el proceso legislativo se apega a los principios de parlamento abierto. Algo que encontramos en este primer corte, en este primer análisis de cómo van las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, es que ningún congreso lo que se ha aprobado o discutido ha sido con apego a los principios del Parlamento abierto. Exacto. Que eso es máxima publicidad, máxima participación ciudadana, que sea tomada en cuenta esa participación ciudadana. Entonces, como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil, sobre todo en el ámbito local, tenemos que ser muy exigentes con el gobierno de que seamos tomados en cuenta y denunciar a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales cuando esto no sea así, porque si me apuras un poco, te diría que el Sistema Nacional Anticorrupción, donde tiene más potencial de beneficiar a la ciudadanía, es en el ámbito local, porque las instituciones en el ámbito local son mucho más débiles que en el ámbito federal, y el Sistema Nacional Anticorrupción representa una oportunidad para fortalecer esas instituciones que efectivamente sirvan como un contrapeso ante los gobernadores y los congresos que pues no están haciendo bien su trabajo, ¿no? En un sistema de separación de poderes donde la corrupción realmente los tiene entrampados.
Uh-huh. Sí, es que realmente estamos preocupados por ello, porque hay que ver que en la mayor parte de las entidades federativas, donde prácticamente los gobernadores son reyes, ya no virreyes, reyes de los estados, pues es donde han sucedido pues los escándalos como los escándalos de Javier Duarte, de César Duarte, y ahí nos seguimos, de Roberto Borge, de Padres, y entonces vemos que hay una veta muy importante de corrupción en las entidades, porque no hay quien vigile y no hay quien observe y no hay quien les ponga freno. Prácticamente ellos son autónomos. Sí, esto es muy importante mencionarlo, porque, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, el Congreso local aprobó cuentas públicas donde claramente había desvíos muy importantes de recursos públicos. Entonces, el Congreso en este caso no está fungiendo como un contrapeso del Ejecutivo, y eso sucede en muchas entidades donde los gobernadores, con acceso casi siempre ilimitado a recursos, pues tienen la facilidad de comprar a los diputados. Y en ese sentido, pues es muy complicado que realmente los diputados hagan su función de representarnos. Y cabe recordar que las auditorías que se encargan de revisar el gasto público, como es la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal, y como son las auditorías que hay en cada estado, trabajan para el Poder Legislativo, son parte del Congreso. Y cuando ese Congreso no está al servicio de la ciudadanía, sino más bien del gobernador, pues esa auditoría también, por más que haga su trabajo, pues no va a ser tomada en cuenta. Y ese es un gran problema, y por eso hay que dar seguimiento a la implementación del SNA en todo México. Sí, Gustavo, el problema no es ni siquiera que los compren, es que son del mismo equipo. Entonces, tienen objetivos comunes y se reparten el pastel. Y entonces porque nosotros acá conocemos más o menos cómo es esto, después de la megadeuda, que tal vez fue el primero de los grandes escándalos de los gobernadores, donde no pasó absolutamente nada, sigue sin pasar nada. Sí, efectivamente, y ese es un gran problema, pero ya veremos lo que suceda después de la elección en Coahuila y en el Estado de México, en Veracruz, en Nayarit. Vienen momentos muy importantes, porque previo al plazo del 18 de julio, las entidades van a tener que fijar postura, y la corrupción no va a dejar de ser el tema rumbo a la elección de 2018. Se van a elegir más de 3,400 cargos el próximo junio de 2018, y eso no es poca cosa, porque vamos a tener que ver una respuesta de las autoridades en materia de corrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción sin duda alguna es una institución ciudadana que tenemos que defender, y todos estamos muy preocupados, y tiene que ser así, porque el reloj ya está en nuestra contra. Si me apuras un poco, en 3-4 meses ya el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser sujeto de ataques por parte de los aspirantes a la presidencia el próximo año, y si no está suficientemente establecido, fuerte, muy probablemente se vea debilitado por esos ataques. Estamos charlando con Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Opciona. Y bueno, como marco de referencia al auditorio, Gustavo, creo que es importante comentarle al auditorio que los aliados de Opciona para actualizar y difundir mensualmente el tablero de snahonesto.mx son, entre otras instituciones, Borde Político, Causa en Común, el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Coparmex Mérida, Fundar, IMCO, Iniciativa Sinaloa, Jalisco Cómo Vamos, también rinde cuentas Observatorio Ciudadano de Querétaro, Observatorio Ciudadano de Tabasco, Ruta Cívica y Transparencia Mexicana, entre otras. Mi inquietud, Gustavo, es que teniendo tantas instituciones, tantos organismos que respaldan este esfuerzo, que es un esfuerzo netamente ciudadano, un esfuerzo de la sociedad civil, ¿qué pasa cuando este esfuerzo no encuentra eco en las autoridades, en los gobiernos estatales, en las legislaturas locales que, por ejemplo, han fallado en el sistema de, por ejemplo, en el Parlamento abierto, y que no proporcionan la información que deberían proporcionar y que es por ley que requerimos todos los ciudadanos? Lo que pasa, Juan, es que nos dan más energía para seguir exigiendo y seguir detrás de las autoridades omisas. Estas organizaciones que estamos aliadas en Está Honesto, somos casi 20 organizaciones, en una semana vamos a presentar a nuestros nuevos aliados. Realmente lo que hacemos es dar seguimiento, coordinarnos y apoyarnos, porque esto es un trabajo que día a día hay que estar encima de ellos,
y en la medida en que sean omisas, mientras más son omisas, más fuerzas nos dan para estar exigiendo que todo esto se cumpla. Y que no se les olvide a los políticos que al fin y al cabo el voto en este país ya pesa. Si bien nuestras elecciones no son ideales, hay muchos problemas en materia de transparencia, de compra de votos y demás, hoy en día, sin duda, la alternancia depende del voto de los ciudadanos. Y si ustedes no hacen su trabajo como autoridades, pues los vamos a castigar con el voto. Eso es una opción, precisamente la que tenemos, el castigo con el voto. Sin embargo, pareciera que pues no es suficiente, es decir, a final de cuentas hay partidos que le apuestan a su voto duro, que le apuestan a la compra de votos a través de despensas, de dinero, de tinacos, etcétera. ¿Qué otra opción podría darnos opción precisamente para que sea más efectiva esta labor? Claro, y eso es muy buena pregunta porque siempre es lo que nos preguntan a todos lados, a donde vamos, sobre todo los jóvenes. Las otras opciones es arrebatar el poder a los políticos que no están haciendo bien su trabajo. Tenemos que involucrarnos en política y eso no solamente es competir por un cargo de elección popular, también es denunciar ante las autoridades, también dar un seguimiento para que se sancione a aquellas autoridades que sean corruptas, acudir a los medios de comunicación para también a través de los medios denunciar, exigir que se hagan las cosas y sobre todo, saben que también involucrarnos en el ámbito muy local, en lo que nos corresponde en nuestras colonias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Realmente ahí empiezan cambios muy importantes. Ese es el ámbito donde nos vemos más beneficiados o más afectados por toda esta corrupción. Entonces, sin duda, involucrarnos en esos ámbitos. Esa es la tirada y hay que vernos como personajes políticos, como personas que tienen mucho que aportar a la sociedad y hay que involucrarnos. La época de la sociedad civil pasiva, simplemente observadora, ya es cosa del pasado. Hoy en día la sociedad civil más que nunca va a estar involucrada y los estamos observando. Gustavo, hay un par de preguntas del auditorio. ¿Podrías aguantarnos un momentito para el corte, para darle salida a las mismas? Claro que sí. Muchas gracias. Volvemos. Continuamos en Contextos en esta charla con Gustavo Rivera, Loret de Mola, director ejecutivo de Opciona, quien nos informa de snahonesto.mx, este tablero digital para vigilar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Gustavo, Armando García se comunica y dice, por desgracia, a los gobiernos de cualquier nivel les entra por un oído y les sale por el otro el reclamo de los ciudadanos por su opacidad y corrupción. Además, son muy pocos los ciudadanos verdaderamente conscientes y participativos. ¿Qué hacer para sembrar la semilla de la concientización ciudadana? Te pregunta Armando García. Es excelente pregunta la de Armando. Yo creo que hay dos formas de responder. La primera es que sí, efectivamente hay muchas autoridades omisas, pero yo veo que cada vez menos. Quizá todavía la impunidad sea la regla para muchos o se sientan impunes, pero la realidad es que las cosas están cambiando. La realidad es que el Sistema Nacional Anticorrupción pone por primera vez a la corrupción, el combate a la corrupción como una política de Estado y la mesa está puesta. Es momento de que las OSCs, las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos nos involucremos y exijamos y demos seguimiento. Entonces, yo veo que sí empieza a haber cambios, no es poca cosa este tema. Pasamos del paradigma de los gobernadores impunes a los gobernadores en fuga. Eso habla de que hay cosas que están cambiando, ya no se sienten tan impunes como quizás hace 6 meses, quizás hace 2 años. Ya contamos con instituciones y con leyes que nos permiten ahora sí que dar una investigación a fondo de estos casos y yo creo que es cosa de tiempo para que las cosas que están cambiando se traduzcan en beneficios tangibles y sanciones efectivas a las autoridades corruptas, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo involucrarnos? Pues sin duda a través de organizaciones de sociedad civil, como Opciona y en cada entidad hay muchísimas, acercarse a estas organizaciones para hacer equipo y exigir y dar seguimiento, involucrarse, eso es fundamental. Y me atrevería a decirles también, hay que involucrarse en política, hay que entrarle a la política, a los partidos políticos, quizá los que tenemos ahorita no sirven, entonces si no sirven es porque quienes están ahí ocupando esos cargos no están haciendo un buen papel y no benefician al bien común, entonces hay que arrebatarles el poder. Hay que los ciudadanos preocupados por el bien común, por el bienestar de la sociedad,
debemos de ser quienes detenten el poder, entonces hay que arrebatárselo a los políticos malos y corruptos. Gabriel Ramos te felicita, dice, felicito al invitado y a esta nueva organización civil que realmente hacen falta para poder exigir nosotros como ciudadanos mayor transparencia y rendición de cuentas y sobre todo para que el Sistema Nacional Anticorrupción realmente sea efectivo. Muchas gracias a Gabriel y aprovechar para recordar a todo el público que allá en Coahuila tiene una cita muy importante dentro de 3-4 semanas, el 4 de junio, entonces pues no dejen de salir a votar. Ese día también ustedes pueden ejercer su ciudadanía a través del voto y expresar su preferencia y decidir sobre el futuro que quieren para su estado. Eso es importantísimo y es quizá el momento en el cual el ciudadano tiene más poder sobre la clase política. Y precisamente al respecto también se comunica Armando Miramontes. A propósito de lo que comentas en estos momentos, Gustavo, dice Armando, tenemos hoy la oportunidad de que nuestro estado de Coahuila renazca nuevamente y todos los votos de mi familia, que son 50, van a ser bien estudiados para escoger al mejor candidato que vaya por el camino para el mejoramiento de todo el estado y nuestra ciudad. No debemos quedarnos atrás, tenemos que participar, es lo que dice Armando Miramontes. Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Opciona, agradecemos tu participación para esta emisión de Contextos. Gracias a ustedes, Marcela, Juan, muchísimos saludos a todo el público. Buenos días.